Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos, buenos días amigas. Aquí estamos comenzando la clase número 10 de nuestro curso del Antiedipo barra 1000 mesetas, ¿no? Dedicándonos a 1000 mesetas, estas 4 clases anexadas a pedido de ustedes y también a pedido mío, porque realmente creo que está muy bien, ¿no? Entender un poco esta continuidad del proyecto de capitalismo y esquizofrenia. Bueno, la idea de la clase de hoy es tomar sobre todo conceptos de 4 mesetas, o sea, las 4 mesetas siguientes, sería la meseta quinta, sexta, séptima y octava. Esta clase vamos a trabajar más con el libro, vamos a leer más párrafos que no pudimos la clase pasada. Eh, Así que voy a empezar ya leyendo el material de lectura. Recuerden que la clase pasada fue intensa, básicamente porque vimos ahí la noción de rizoma, los principios del rizoma, vimos la noción de estrato, que está conformado básicamente por el plano de consistencia dividido en contenido y expresión, la noción de agenciamiento, de máquina abstracta y diagrama, la teoría de la expresión que nos postula Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, a partir básicamente de esa articulación de contenido y expresión, de la crítica de la lingüística y de los regímenes de signos, básicamente eso, que es mucho, ¿no? La idea de hoy es la siguiente: vamos a adentrarnos un poco más en los signos del arte, la noción de ritornello, y sobre todo esto sí es muy importante, las 3 líneas, ¿no? Esta teoría de las líneas que desarrollan Deleuze y Guattari, que son la línea de segmentaridad dura o molar, la línea de segmentaridad flexible o molecular y la línea de fuga. Vamos a centrarnos bien en esas 3 líneas. Bueno, a ver, comenzamos. En 1000 mesetas nos encontramos entonces con una clasificación innovadora de los signos del arte, ¿no? Hay que recordar, hablamos de regímenes de signos. Bueno, uno de los regímenes de signos son los signos del arte, en relación con la vida, los devenires y la noción de ritornello, que ahora vamos a ver. Esta relación entre arte y vida pretende hacer salir al lenguaje de la redundancia del significante, es decir, ponerlo en variación continua. Habíamos dicho en la clase pasada que una de las críticas de Deleuze y Guattari es hacia la preeminencia al imperialismo del significante y de la lingüística en pos de una pluralidad de regímenes de signos. La literatura es un ejemplo en este sentido, ya que los mejores escritores, Deleuze como vimos tiene predilección por la tradición angloamericana, son creadores de líneas de fuga que van fuera de los sistemas estables ya estratificados. La literatura, la pintura, la música deshacen los dualismos desde adentro a partir del entre, al someter a 2 términos binarios, homogéneos y opuestos a un devenir, o, como llaman los autores, a un tartamudeo del lenguaje, a un balbuceo, a un estilo que pone en crisis el sentido unívoco del significante para hacerlo rotar. Esto lo vemos sobre todo en los escritores que les interesa a Deleuze y a Guattari, por ejemplo, y más a Deleuze, es más un tema deleuziano este. Sobre todo pienso en Beckett, pienso en Henry Miller, pienso en D.H. Lawrence, pienso en Kerouac, pienso en Ginsberg, es decir, todos escritores básicamente que trabajan con este tartamudeo del lenguaje, que no es un tartamudeo, digamos, en forma literal, no es que haya una expresión como tartamuda en la expresión del enunciado, sino que tiene que ver con este balbuceo, ¿no? Es decir, con poner en crisis, como dice acá, con deshacer desde dentro, ¿no?, esta remisión al totalitarismo o al autoritarismo del significante. Es decir, un poco destruir esa preeminencia del significante, lo cual es literal, digamos. Si uno ve esos textos, en esos textos hay un trabajo con la ruptura del significante, hay un trabajo con el espacio en blanco, hay un trabajo con poner en crisis el vínculo significante-significado, etc. Entonces, el devenir en este sentido es siempre devenir otro, es dejarse afectar al mismo tiempo que afectar a otros. El afecto reenvía al viaje esquizo a través de intensidades nómadas del cuerpo sin órganos, ¿no? Bien, la noción de ritornello, ¿qué es la noción de ritornello? Es un agenciamiento territorial. Por ejemplo, una melodía que canta un niño en la oscuridad para tranquilizarse. Es decir, los ritornelos son bloques sonoros, colores o posturas que generan un afecto en nosotros, por ejemplo, serenidad o paz, reenviándonos al territorio hogar. Les voy a dar otros ejemplos de ritornello. Otro ejemplo de ritornello, por ejemplo, son las formas en que los animales marcan el territorio.
El ritornelo entonces es un bloque de sensación, puede ser un bloque sonoro, un bloque cromático, un bloque postural. Es un bloque de sensación tomado de forma conjunta, bloques sonoros, insisto, cantos, gritos, plumajes, que sirven para señalar un territorio. Es decir, el ritornelo siempre reenvía a un territorio, y ese territorio produce en nosotros algún tipo de afectación, algún tipo de afectividad, ¿no? Por ejemplo, la asociación, como decimos acá, entre melodía y hogar. Es decir, el niño que canta una melodía en la oscuridad para tranquilizarse y esa melodía lo tranquiliza, ¿por qué lo tranquiliza? Bueno, porque esa melodía retorna, y ahí viene el ritornelo, retorna básicamente a un territorio que produce un tipo de sensación que es paz o afectividad o protección, que es el hogar. Esa melodía reenvía al hogar de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, el ritornelo implica, como dice acá, un agenciamiento territorial, ¿no? Esta territorialización supone a su vez una desterritorialización, porque todo agenciamiento está abierto a otros agenciamientos, desde luego, ¿no? A diferencia del antiedipo, en 1000 mesetas lo múltiple, como dijimos la clase pasada, es un sustantivo y no un atributo de la síntesis depositado en nuestro inconsciente productivo anedípico. Vale decir, si en el antiedipo se constituía la multiplicidad de la singularidad, la subjetividad, aquí lo múltiple es territorial, geográfico y físico. Esto es muy importante comprenderlo. O sea, lo múltiple en el antiedipo era producto de esta síntesis del inconsciente, una síntesis productiva, es decir, lo múltiple, la multiplicidad, en este sentido, estaba depositado en la singularidad o en, entre comillas, la subjetividad. Aquí, en 1000 mesetas, lo múltiple en todo caso es territorial, no es producto de la subjetividad, forma parte de la ontología, de la física del mundo, ¿no? El mundo es múltiple, o al revés, digamos, la multiplicidad forma parte de la ontología del mundo, ¿no? El esquizoanálisis entonces es una ciencia de multiplicidades que delimita que todos los seres y cosas, animales y personas, estamos compuestos por 3 tipos de líneas. Entonces, si partimos de esta prioridad de la multiplicidad o de lo múltiple como sustantivo, esa multiplicidad, dicen Deleuze y Guattari, da cuenta de que todo lo que existe en el mundo, seres, cosas, animales, vegetales, está constituido a partir de 3 tipos de líneas. Porque el mundo está formado por 3 tipos de líneas que dan cuenta de 3 tipos de intensidades distintas, ¿no? Cada una de estas líneas tiene a su vez su peligro. Es decir, no hay líneas buenas o malas per se. No hay líneas buenas o malas por naturaleza. Vale decir, cada línea tiene su formación, que ahora vamos a describir, y digamos, además cada línea lleva un estrato de poder. Cada línea tiene, por así decirlo, un estrato de poder fascistizante que puede contribuir o que puede conducir a su propia destrucción. Esto es muy importante decirlo de entrada. Es decir, no hay líneas buenas. No es que la línea de fuga es buena y la línea, como vamos a ver, molar o de segmentariedad dura es mala. No, cada línea tiene su característica y cada línea tiene un estrato de poder en su interior. Por lo tanto, hay que tener cuidado con cada línea, porque si uno da cuenta, por ejemplo, de que la línea de fuga es buena en sí mismo, bueno, no es cierto, porque la extremación de la línea de fuga nos puede llevar a la muerte. ¿Cuál es la primera de estas líneas? La línea de segmentariedad dura o molar. Estas líneas, dicen entonces, estas líneas forman identidades. Son máquinas binarias, son líneas que dan cuenta de máquinas binarias y dicotómicas. Son dispositivos de poder, es decir, son líneas que nos cortan, nos recortan, que nos estratifican de manera rígida. Acá el estrato está en primerísimo lugar, básicamente. Codifican el territorio, son constitutivas del aparato del Estado y de planos de organización donde se forman los sujetos. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de la constitución de las líneas de segmentariedad dura o molar? Bueno, como dijimos, forman identidades y son máquinas binarias y dicotómicas. Son aquellas líneas que determinan que si no eres A, eres B. Que si no eres ni A ni B, eres C. Por lo tanto, son las máquinas que dividen hombre de mujer, blanco de negro, niño, adulto, público, privado, o por ejemplo, escuela, casa, trabajo, vacaciones. Es decir, pensar en este sentido, en un sentido binario dicotómico, es pensar en un sentido molar, en un sentido binario, estratificado y binario, ¿no? O sos hombre o sos mujer, punto, ¿no? O sos A o sos B, o sos blanco o sos negro.
Esa es la constitución o la formación de la línea de segmentariedad dura, o es la dinámica en la que la línea de segmentariedad dura o molar funciona. La segunda línea es la línea de segmentariedad flexible o blanda o molecular. Dicen Deleuze y Guattari, estas operan cambios por cortes y umbrales, es decir, no hay corte y codificación o corte y recorte, sino corte y umbral. El umbral es el momento de indefinición, es decir, modificaciones de la distribución del deseo. Dan cuenta del cambio de las velocidades y las rupturas en el devenir deseante, mueven los límites, a diferencia de la molar, o sea, los límites son flexibles, no son duros, y ahí viene la palabra, y hacen pasar los flujos desterritorializados entre los segmentos. Ponen en juego intensidades de las identidades molares, es decir, las líneas de segmentariedad flexible o blanda o molecular, precisamente son aquellas que ponen en juego las identidades molares, que las hibridizan, que las llevan a un umbral. El ejemplo básicamente, bueno, precisamente si la línea de segmentariedad dura era binaria, dicotómica, la de segmentariedad flexible o blanda va a ser no binaria. Va a ser micropolítica. Si decíamos que la línea de segmentariedad dura dividía hombre y mujer de manera tajante, la línea de segmentariedad flexible va a hablar de, bueno, no necesariamente hombre y mujer. Por ejemplo, lo trans estaría formado a partir de la dinámica de la línea de esta línea de segmentariedad flexible o blanda. Lo trans no es hombre ni mujer, ¿no? Es decir, da cuenta del umbral. Me parece que es el ejemplo más claro, precisamente donde se ve la constitución a partir de la línea de segmentariedad blanda, ¿no? Es decir, dan cuenta de la modificación en la distribución del deseo y por lo tanto vulneran ese límite tan estricto, tan duro de la línea molar. Y la tercera línea es la línea de fuga. Dicen Deleuze y Guattari, estas son creadoras de desterritorialización absoluta y no relativa. La línea de segmentariedad blanda produce una desterritorialización relativa. O sea, es relativa, no es absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque lo trans obviamente vulnera el principio de la molaridad, pero termina siendo una territorialización igual. Termina encarnándose. Por lo tanto, es una desterritorialización relativa, ¿no? La de fuga es una desterritorialización absoluta. Y estas no cesan de escapar de los dualismos rígidos molares, inventan otras conexiones imprevistas y forman parte del devenir permanente. La línea de fuga es el devenir permanente, ¿no? Es la línea de segmentariedad blanda o molecular radicalizada, porque a diferencia de estas no se terminan de territorializar plenamente, ¿no? Ahora uno podría decir, bueno, la línea de fuga es el ideal de libertad absoluta que tiene Deleuze y Guattari, ¿no? Son las líneas que son más afines a los coeficientes de libertad, lo cual es cierto, ¿no? Ahora, ellos mismos plantean también que hay que tener cuidado con la línea de fuga, porque la línea de fuga, a ver, ¿cuál es el límite absoluto? Que lo vimos en el Antiedipo. ¿Cuál es el límite absoluto de la línea de fuga? La muerte. Por algo el capitalismo funciona de esa manera, funciona evitando que la línea de fuga llegue a la muerte y la va codificando lo descodificado y va territorializando lo desterritorializado. Es decir, lo va axiomatizando para evitar que se llegue al límite absoluto. Llegar al límite absoluto es la muerte. Por lo tanto, la línea de fuga tiene un componente muy peligroso que es la muerte. Entonces, ¿de qué manera evitamos eso? Eso se ve muy claramente, yo creo, en un texto de Deleuze que recomiendo, que se llama Dos preguntas sobre la droga, que está, no me acuerdo si está en el compilado de La Isla Desierta o en el otro, de los compilados de La Puyade, ¿no? Pero búsquenlo porque está muy bien. Ahí lo plantea muy bien Deleuze y Guattari, cuando habla sobre la droga, ¿no? Es decir, dice, bueno, a ver, uno puede pensar que el devenir toxicómano, que el devenir drogadicto, implica una experimentación. Esa experimentación es interesante siempre y cuando los agenciamientos no cesen de conectarse y de producir algún tipo de vitalidad, por más que haya momentos de destrucción. ¿El problema cuál es? Dice Deleuze. Bueno, cuando esa línea de fuga, en verdad se convierte en una línea fascista, paranoide, autorreferente, que solamente busca mi dosis, mi vaso, y que al revés de dar cuenta del agenciamiento se cierra sobre sí, se cristaliza sobre sí, por lo tanto propicia un elemento destructivo y mortuorio. El problema es ese, dice Deleuze, ¿no? Cuando la línea de fuga se convierte en una línea de muerte, una línea
mortuoria, paranoide, fascista. Bueno, cuando eso pasa, ¿qué tenemos? Cuando eso pasa tenemos una adicción, por ejemplo. No es una experimentación, es una adicción. Un adicto no es una persona libre, al revés. Un adicto es una persona esclava de una sustancia, cualquiera sea. Experimentar con una sustancia no implica ser adicto, pero ser adicto implica la renuncia a la experimentación. Entonces, ahí esa línea de fuga, que en un momento tenía cierto vitalismo, se termina matando a sí misma y se termina convirtiendo en una línea mortecina, en una línea cerrada sobre sí. Entonces, digamos, las líneas de fuga hay que tener cuidado, porque la línea de fuga, si nos lleva a ese lugar, pierde todo tipo de afinidad con la libertad, ¿no? Bien, por lo tanto, esa constitución. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿se puede escapar a los dualismos molares? Según Deleuze y Guattari, no se puede escapar totalmente a ellos, porque forman parte de la constitución de la realidad. Si dijimos que estas tres líneas, la segmentariedad dura, la flexible o la blanda, o la molecular y la de fuga, las tres forman parte de la realidad, bueno, por tanto, de la realidad forma parte de la constitución de los dualismos, y no podemos escapar de los dualismos. O sea, toda sociedad está constituida a partir de máquinas binarias, nos guste o no. Digamos, hay divisiones, trabajo-casa, hombre-mujer, hay dicotomías, eso existe, aunque sea cada vez más molecularizado, eso existe. Ahora, lo que sí dicen Deleuze y Guattari, no se puede escapar a eso, pero sí se puede desplazar. Podemos desplazarlos, pero no escapar. Los poderes que reprimen forman parte del mismo agenciamiento del deseo. Esto es importante saberlo. Digo, en los agenciamientos del deseo hay formaciones estratificadas, núcleos de poder, que Deleuze va a intentar escapar de ellos, o la filosofía de Deleuze va a intentar escapar de ellos, ¿no? Veremos si con éxito o no. Pero ahí tenemos una gran diferencia entre Foucault y Deleuze, por ejemplo, ¿no? Para Deleuze los agenciamientos son de deseo, aquí lo dice en una nota a pie, en 1000 mesetas. Para Foucault, y ese fue un motivo de división y de pelea, digamos, incluso con la publicación de La voluntad de saber en 1976, para Deleuze los agenciamientos son de deseo, no hay agenciamientos de poder, ¿no? Al revés, el agenciamiento de deseo lo que tiene la finalidad es de escapar al poder. El poder para Deleuze es un problema, esa es la gran diferencia con Foucault. Para Foucault, digamos, el poder no es un problema. El poder es productivo y no ve nada negativo en sí mismo en el poder. El poder es una relación. Para Deleuze, el agenciamiento de deseo tiene la finalidad de lograr desplazar o lograr escapar lo máximo que se pueda de la estratificación de poder, ¿no? Ahora, entonces, como decimos, no se puede escapar al dualismo, pero sí desplazarlo, sí molecularizarlo, digamos, sí ser más afín a la línea de fuga. Para Deleuze la sociedad no se define por sus contradicciones como el marxismo, sino por sus líneas de fuga, por la noción de todo huye. Los flujos de desterritorialización se dan al mismo tiempo y simultáneamente que la reterritorialización. Esto es importante entenderlo. Es decir, nunca vamos a tener en Deleuze una desterritorialización total y absoluta. Uno puede aspirar a eso, uno puede ser más afín a eso. Ahora, la desterritorialización se da conjuntamente con la reterritorialización. No hay una desterritorialización total. Porque en todo caso, ese modelo de desterritorialización total sería la muerte, eso nos conduciría a la muerte. Esa es la paradoja de la línea de fuga, ¿no? La línea de fuga total, el límite absoluto, ¿no? Ese límite absoluto es la muerte. El límite relativo es la territorialización, es el capitalismo. Entonces, esa es la paradoja un poco de la dinámica deleuziana. Según Deleuze y Guattari, el plano de inmanencia o de consistencia propio del deseo es el cuerpo sin órganos, ¿no? Esta es una realidad intensiva, el cuerpo sin órganos es una realidad intensiva que es estratificado, pero es la realidad intensiva. El cuerpo esquizo, el cuerpo drogado, el cuerpo masoquista, que son ejemplos que da Deleuze y Guattari, dejan en evidencia el frío, el dolor y lo catatónico del deseo como multiplicidad. Estos cuerpos, drogados, masoquistas, esquizos, son diferentes maneras de construir cuerpos sin órganos, ¿no? Esto lo vemos y lo vamos a ver ahora, estas figuras de cuerpos sin órganos, del cuerpo drogado, el cuerpo masoquista y el cuerpo esquizo, son diferentes formaciones del cuerpo sin órganos, son diferentes singularizaciones, por así decirlo, del cuerpo sin órganos. Bueno, ahora sí vamos a trabajar un poco más con el libro. La clase pasada solamente leímos
un párrafo de la meseta, perdón, de la introducción rizoma. Vamos a leer aunque sea unos 7 párrafos más que corresponden a la meseta número 2, 1914, uno solo, varios lobos. La meseta 3, 10.000 AJC, la geología de la moral, ahí jugando con genealogía de la moral de Nietzsche, aquí la geología de la moral. La meseta cuarta, 20 de noviembre de 1923, postulados de la lingüística. La quinta, 587 AJC, sobre algunos regímenes de signos. La sexta, 28 de noviembre de 1947, cómo hacerse un cuerpo sin órganos. La séptima, año cero rostridad. Y la octava, 1874, 3 novelas cortas o qué ha pasado. Vamos a leer aunque sea una o 2 párrafos de cada una. En uno solo, varios lobos, vean lo que dicen Deleuze y Guattari. No hay enunciado individual, jamás lo hubo. Todo enunciado es el producto de un agenciamiento maquínico, es decir, de agentes colectivos de enunciación. No entender por agentes colectivos los pueblos o las sociedades. Esto es importante, ¿no? Deleuze y Guattari se demarca mucho del concepto de pueblo. Por tanto, las lecturas populistas de Deleuze que hay, yo tengo mis fuertes reservas. Deleuze es muy crítico del concepto de pueblo. Habla en todo caso de devenir pueblo, pero el devenir pueblo no es un pueblo concreto, digamos, ¿no? No es un pueblo físico, no es un pueblo que tenga que ver con el concepto hegeliano romántico de pueblo, ¿no? Es el devenir pueblo, es un pueblo del porvenir, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la potencialidad o con las potencialidades que se pueden actualizar, con las nuevas minorías, ¿no? Pero no tiene que ver con el pueblo como lo entiende la tradición populista. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la lectura populista de Deleuze no es muy atinada. Dice, el nombre propio no designa un individuo. Al contrario, un individuo solo adquiere su verdadero nombre propio cuando observa las multiplicidades que lo atraviesan totalmente tras el más severo ejercicio de despersonalización. El nombre propio es la aprehensión instantánea de una multiplicidad. El nombre propio es el sujeto de un puro infinitivo entendido como tal en un campo de intensidad. Exactamente lo que Proust dice del nombre. Al pronunciar Gilbert, tenía la sensación de tenerla totalmente desnuda en mi boca. Al psicoanálisis no solo le reprochamos que haya seleccionado los enunciados edípicos, pues esos enunciados en cierta medida aún forman parte de un agenciamiento maquínico respecto del cual podrían servir de índices corregibles. Lo que realmente le reprochamos es que haya utilizado enunciados edípicos para hacer creer al paciente que iba a tener enunciados personales, individuales, que por fin iba a poder hablar en nombre propio. Entonces, ¿se entiende esto? Esta dialéctica o esta dinámica entre singularización y multiplicidad es fundamental, digamos, ¿no? Y esto lo dice todo el tiempo Deleuze. O sea, uno es más singular, uno tiene mayor singularidad cuando paradójicamente más despersonalizado está. O sea, cuando uno se deja atravesar por la multiplicidad, cuando uno es consciente de que uno es atravesado por la multiplicidad, que uno es un conjunto de intensidades, bueno, en todo caso, uno singulariza una voz a partir de esa constitución desde multiplicidades. Pero uno nunca habla en nombre propio, ¿no? La noción de nombre propio, la idea de nombre propio no existe para Deleuze y Guattari, ¿no? Todo enunciado es colectivo, en todo caso uno singulariza esa enunciación colectiva, que no tiene que ver, insisto, con un pueblo, con la voz de un pueblo, ni con la voz de una sociedad, sino tiene que ver con un flujo de intensidades. En la geología de la moral, la otra meseta, vean lo que dice, ¿no? La realidad lingüística significante-significado ha sido concebida de maneras muy diversas, unas como arbitraria, otras como necesaria, tanto como la cara y la cruz de la misma moneda, otras como correspondiente término a término, otras globalmente, otras como tan ambivalente que es imposible distinguirlos. En cualquier caso, el significado no existe al margen de su relación con el significante, y el significado último es la existencia misma del significante que se extrapola más allá del signo. Del significante solo podemos decir una cosa, es la redundancia, el redundante. De ahí su increíble despotismo y el éxito que ha conocido. Lo arbitrario, lo necesario, lo correspondiente término a término global, lo ambivalente sirven a una misma causa que supone la reducción del contenido al significado. La reducción de la expresión al significante. Recuerden lo que decíamos en la clase pasada, o sea, las dos
Los dos fragmentos que forman parte del estrato, que son el contenido y la expresión, no podemos análogamente reducirlos a significado significante. Expresión no es significante, contenido no es significado, ¿no? Y aquí volvemos básicamente a el despotismo del significante. Dice, ahora bien, las formas de contenido y las formas de expresión son eminentemente relativas y siempre están en estado de presuposición recíproca. Mantienen entre sus segmentos respectivos relaciones biunívocas, exteriores y diformes. Nunca hay conformidad entre las dos, ni de la una ni a la otra, sino que hay siempre independencia y distinciones reales. Para ajustar una de las formas a la otra y para determinar las relaciones se necesita incluso un agenciamiento específico variable. ¿Se entiende? O sea, una de las cosas que deconstruye de alguna manera esta teoría de la expresión que tienen Deleuze y Guattari es esa remisión biunívoca entre significante y significado. Significante y significado para el estructuralismo, para la visión saussuriana, son dos caras de la misma moneda. Es decir, no hay significante sin significado, o sea, están pegadas. Precisamente lo que va a plantear Deleuze y Guattari con su teoría de la expresión es salir de ahí y hablar de expresión y contenido. Ahora, contenido y expresión no son dos caras de la misma moneda. Y esto es muy importante entenderlo. O sea, contenido y expresión son dos planos de un estrato que pueden vincularse de modos muy diversos en función del agenciamiento. Depende de cómo ese agenciamiento defina un plan a partir de la máquina abstracta o del diagrama, es que pueden conectarse en un sentido o en otro. Hay diferentes formas de conexión. No hay una remisión necesaria de significante a significado. Bien, en la otra meseta subsiguiente, que se llama Postulados de la Lingüística, vean esto que dice que es muy interesante. Dice, lo que se denomina un estilo puede ser la cosa más natural del mundo. Es precisamente el procedimiento de una variación continua. Ahora bien, entre todos los dualismos instaurados por la lingüística, pocos hay menos fundados que el que separa la lingüística de la estilística. Al no ser un estilo de creación psicológica individual, sino un agenciamiento de enunciación, no se le puede impedir que cree una lengua en la lengua. Supongamos una lista arbitraria de autores que nosotros amamos. Citemos una vez más a Kafka, Beckett, Graham Luca, Jean-Luc Godard. Vemos que todos ellos están más o menos en la situación de un cierto bilingüismo. Kafka, judío checo que escribe en alemán. Beckett, irlandés que escribe a la vez en inglés y en francés. Luca, de origen rumano. Godard y su voluntad de ser suizo. Pero eso es solo una circunstancia, una eventualidad, y la eventualidad puede encontrarse en otra parte. Vemos también que muchos de ellos no son solo escritores. Beckett y el teatro y la televisión, Godard y el cine, la televisión, Luca y las máquinas audiovisuales. Pues cuando se somete los elementos lingüísticos a un tratamiento de variación continua, cuando se introduce en el lenguaje una pragmática interna, uno se ve forzosamente abocado a tratar de la misma manera elementos no lingüísticos, gestos, instrumentos, como si los dos aspectos de la pragmática se unieran en la misma línea de variación, en el mismo continuum. ¿Se entiende? Esta es la clave, digamos, ¿no? Esto es lo que le va a interesar a Deleuze y a Guattari. Es decir, la separación no hay separación entre cosa y signo. Hay relaciones entre cosas y signos. No es que los signos representan las cosas, ¿no? Sino hay vínculos, hay impactos, hay pragmática de los signos en las cosas y de las cosas en los signos, y punto. Hay diferentes relaciones de usos, ¿no? Otro párrafo de esta misma meseta, que es Postulados de Lingüística, vean porque me resulta bien interesante y bastante claro lo que dicen. Miren, hablando de las variaciones continuas. Sustraer y poner en variación, suprimir y poner en variación es una sola y misma operación. Las lenguas menores no se caracterizan por una pobreza y una sobrecarga con relación a una lengua mayor o estándar. Hay una sobriedad y una variación que son como un tratamiento menor de la lengua estándar, un devenir menor de la lengua mayor. El problema no es el de la distinción entre una lengua mayor y una lengua menor, sino el del devenir. La cuestión no es reterritorializarse en un dialecto o en un patois, sino desterritorializar una lengua mayor. Una lengua mayor, ¿cuál es? El inglés, el francés, el alemán, el castellano, eso es una lengua mayor.
Los negros americanos no ponen el black al English, sino que hacen con el americano, que es su propia lengua, un black English. Las lenguas menores no existen en sí mismas, solo existen con relación a una lengua mayor. También son investissement, ¿no?, de esa lengua para que devenga mayor. Cada uno debe encontrar la lengua menor, dialecto, o más bien idiolecto, a partir de la cual convertirá en menor su propia lengua mayor. Los escritores que le van a interesar a Deleuze y Guattari son los que hacen esto, los que minorizan las lenguas. Kafka lo que hace con el alemán, por ejemplo. Henry Miller lo que hace con el inglés. Es ese tipo de cosas. Kerouac lo que hace con el inglés. Dice, tal es la fuerza de los autores llamados menores, y que son los más grandes, los únicos verdaderamente grandes. Tener que conquistar su propia lengua, es decir, alcanzar esa sobriedad en el uso de la lengua mayor, que les permite ponerla en estado de variación continua. Lo contrario de un regionalismo. O sea, no hay un regionalismo, no es contaminar el francés de corso, o contaminar, entre comillas, el inglés de alguna lengua nativa americana. No es exactamente el regionalismo, es someter una lengua mayor a un proceso de variación continuo. Minorizarla sería un poco eso, digamos, ¿no? Dice, uno es bilingüe o multilingüe en su propia lengua. Es decir, hacer un uso singular del alemán, un uso singular del inglés, ¿no? A eso le llama a veces también Deleuze hacer tartamudear la lengua, ¿no? Conquistar la lengua mayor para trazar en ella lenguas menores todavía desconocidas. Utilizar la lengua menor para hacer huir la lengua mayor. Un autor menor es aquel que es extranjero en su propia lengua. Esa es la definición, ¿no? Si es bastardo, si se vive como bastardo, no es por combinación o mezcla de lenguas, sino más bien por sustracción o variación de la suya a fuerza de desplegar en ella tensores. La noción de minoría, con sus referencias musicales, literarias, lingüísticas, pero también jurídicas, políticas, es una noción muy compleja. Hombre blanco, macho, adulto, urbano, hablando una lengua estándar, europeo, heterosexual, cualquiera. Esto sería un patrón. Es evidente que el hombre tiene la mayoría, incluso si es menos numeroso que los mosquitos, los niños, las mujeres, los negros, los campesinos, los homosexuales. Es decir, esto lo vamos a ver más adelante. El concepto de minoría no tiene que ver con el número, con la cuantificación. Porque como dice acá, es evidente que el hombre tiene mayoría, incluso si es menos numeroso que los mosquitos. ¿Se entiende? O sea, la minoría no tiene que ver con la cuantificación, sino tiene que ver con el poder. El poder. El ejemplo más claro de esto es el apartheid en Sudáfrica. Es decir, los blancos eran minoría, los negros eran mayoría. Sin embargo, desde el punto de vista de la cualificación, no de la cuantificación, el blanco era mayoría porque tenía el poder y el negro era minoría, aunque desde el punto de vista de la cantidad de población era inmensamente mayor. Entonces, lo menor no tiene que ver con el número, tiene que ver con la relación con los grupos de poder, o con la mayor o menor afinidad con esos centros de estratificación de poder, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Les voy a leer, por ejemplo, sobre algunos regímenes de signos, la otra meseta, una nota a pie de página, que es una nota a pie de página muy importante, es la nota número 36, donde Deleuze y Guattari marcan su diferencia con Foucault. Es muy importante, vean lo que dice, ¿no? La nota a pie de página 36 de la página 152. Dice, Michel Foucault ha desarrollado una teoría de los enunciados siguiendo niveles sucesivos que coinciden con el conjunto de estos problemas. 1. En la arqueología del saber, Foucault distingue dos tipos de multiplicidades de contenido y de expresión que no se dejan reducir a relaciones de correspondencia o de causalidad, sino que están en presuposición recíproca. En Vigilar y Castigar, Foucault busca una instancia capaz de explicar dos formas heterogéneas imbricadas unas en otra y la encuentra en agenciamientos de poder o micropoderes. 3. Al mismo tiempo, la serie de estos agenciamientos colectivos, escuela, ejército, fábrica, hospital, cárcel, son solo grados o singularidades en un diagrama abstracto. Recordemos esto, ¿no? El diagrama abstracto es el modelo a partir del cual
se diseñan dispositivos disciplinarios concretos como escuela, ejército, fábrica, hospital. Son grados o singularidades de un diagrama abstracto, ¿no? Esto es lo que llama Deleuze máquina abstracta, que implica únicamente de por sí materia y función. O sea, un diagrama o una máquina abstracta sería algo así como una función, un plano que da cuenta de funciones. El dispositivo disciplinario ejecuta desde el punto de vista constructivo en la realidad esa función como una arquitectura, ¿no? 4. En la historia de la sexualidad, el tomo 1, toma todavía otra dirección, puesto que los agenciamientos ya no son relacionados y confrontados con un diagrama. ¿Por qué? El diagrama, básicamente, ¿qué es? Es algo así como el plano del dispositivo disciplinario. El dispositivo disciplinario es un dispositivo de poder. Para Deleuze, el dispositivo de poder, o este dispositivo disciplinario se enfrenta al agenciamiento de deseo. El agenciamiento de deseo fugaría al dispositivo disciplinario. Esto para Deleuze, ¿no? Pero acá aparece la gran diferencia que tiene con Foucault. Vean lo que dice, ¿no? Los agenciamientos ya no son relacionados en la historia de la sexualidad 1, dice Deleuze, y confrontados en un diagrama, sino con una biopolítica de la población como máquina abstracta. Y acá viene la diferencia. Nosotros solo estamos en desacuerdo con Foucault en los siguientes puntos. 1. No nos parece que los agenciamientos sean sobre todo de poder, sino de deseo. Deseo que siempre está agenciado, y el poder es solo una dimensión estratificada del agenciamiento. Esto lo decíamos, ¿no? Hay estratos de poder en los agenciamientos de deseo, pero el agenciamiento de deseo es lo que trata de fugarse del dispositivo de poder, ¿no? Entonces, ellos creen que el agenciamiento es de deseo y el agenciamiento tiene estratos de poder, pero que no habría algo así como agenciamientos de deseo. Yo creo, y esta es mi lectura, que acá Deleuze en verdad está forzando a Foucault. Es decir, Foucault, primero que no habla de agenciamiento. O sea, no hay en Foucault la noción de agenciamiento, no existe esa noción. Es una noción que le está adosando Deleuze. Foucault nunca habla de agenciamiento de poder. Habla de dispositivo, en todo caso, ¿no? Entonces, ese es un problema, es la lectura deleuziana. Es decir, Deleuze quisiera que haya una diferencia entre poder y deseo, ¿no? Y querría que el deseo fugue, ¿no?, del poder. Y la verdad es que para Foucault hay dispositivos de poder, y esos dispositivos no necesariamente son malos per se, ¿no? Pero el primer punto, no nos parece que los agenciamientos sean de poder, sino de deseo. Y segundo, el diagrama o la máquina abstracta tiene líneas de fuga que son primeras y que no son en un agenciamiento fenómenos de resistencia o de respuesta, sino máximos de creación o de desterritorialización. O sea, ¿se entiende lo que está diciendo? La línea de fuga es primera, ontológicamente primera, respecto del diagrama o de la máquina abstracta. Es decir, la línea de fuga existe primero. Luego esa línea de fuga en todo caso va a ser, por medio del diagrama o la máquina abstracta, va a ser cristalizada, va a ser molarizada, ¿no?, en un plan de consistencia. Acá aparece esa diferencia central entre los dos, me parece a mí, ¿no?, que es muy evidente y que da cuenta de esta diferencia, que es una diferencia no menor entre uno y otro. Bueno, paso a otra meseta, que es la siguiente, ¿no? Leemos aunque sea un par de mesetas más. La que tiene que ver con el rostro, ¿no? Año cero rostría. Dice, el rostro solo se produce cuando la cabeza deja de formar parte del cuerpo, cuando deja de estar codificada por el cuerpo, cuando deja de tener un código corporal polívoco multidimensional, cuando el cuerpo, incluida la cabeza, está descodificado y debe ser sobrecodificado por algo que llamaremos rostro. El rostro es una superficie, rasgos, líneas, arrugas, rostro alargado, cuadrado, triangular. El rostro es un mapa. Acá Deleuze es muy crítico respecto del rostro, porque el rostro forma parte de una territorialización. El rostro implica una subjetivación, una personalización. Es decir, un rostro da cuenta de que de una persona, de una subjetividad. Deleuze va a pensar sobre todo en su estética a partir de la figura de la cabeza,
Hay un texto que es extraordinario, que es el de Francis Bacon, Lógica de la sensación, donde lo que a él le interesa de Bacon precisamente es las figuras de Bacon, que son figuras sin rostro, son figuras que tienen cabeza, pero que no tienen rostro, por lo tanto que no están subjetivadas, por lo tanto que no hay una personologización de eso, ¿no? Más adelante, en Año Cero Rostridad, vean lo que dice. Dice, la desterritorialización del cuerpo implica una reterritorialización en el rostro. La descodificación del cuerpo implica una sobrecodificación por el rostro. El rostro es una política, ¿no? La política y la estética de Deleuze es una estética y una política que más bien busca criticar la rostridad, ¿no? Criticar esa noción de rostridad. Bueno, y el último párrafo que leemos en la clase de hoy dice, en la meseta que se llama Tres novelas cortas o ¿qué ha pasado? Dice, así está hecha nuestra vida, no solo los grandes conjuntos molares, estados, instituciones, clases, sino que las personas como elementos de un conjunto, los sentimientos como relaciones entre personas, están segmentarizados, de una manera que no está hecha para perturbar ni dispersar, sino al contrario, para garantizar y controlar la identidad de cada instancia, incluso la identidad personal. Yo soy hombre y tú eres mujer. Tú eres telegrafista y yo soy tendero. Tú cuentas las palabras y yo peso las cosas. Nuestros segmentos concuerdan, se conjugan. Conyugalidad. Todo un juego de territorios bien determinados y planificados. Se tiene futuro, pero no un devenir. Estamos ante una primera línea, la línea de segmentariedad dura o molar. Bueno, ¿no? Sería muy fácil decir, dice, esta línea es mala, pues las contradice en todas partes y en todas las demás. Esto no lo puedo leer todo porque es muy largo, lo que hace Deleuze es dar cuenta de las tres líneas que ya mencionamos, ¿no? La de segmentariedad dura o molar, la de segmentariedad blanda o flexible o molecular, y finalmente la línea de fuga. Lo que él dice es, no es que la línea molar es mala y la línea de fuga es buena, no hay líneas de buenas o malas. Hay líneas y cada una tiene dentro de sí un peligro y ese peligro uno tiene que tratar de controlarlo, ¿no? O por lo menos ser consciente de él, ¿no? Bueno, yo diría frenar acá la clase de hoy. Me parece que también vimos una buena cantidad de conceptos. Los invito, por supuesto, a hacer todos los comentarios en el foro interactivo, todas las consultas que quieran hacer. Y bueno, seguimos la próxima clase con nuestra clase número 11 del curso Antiedipo / 1000 mesetas aquí en Cursa Virtual. Les mando un gran abrazo a todos y a todas.